Primeros pasos por la provincia de Salta. Con una buena ración de agua distribuida entre las caramañolas y las botellas congeladas, iniciamos el viaje rumbo a El Tala, por un camino de ripio que nos prometía menos kilómetros y la tranquilidad de poder ir pedaleando a la par sin tener que preocuparnos por el violento tráfico de las rutas y las autopistas. Desafortunadamente no eran ni las 10 de la mañana cuando el sol tucumano de diciembre se hacía sentir con toda su potencia y las pedaleadas por piedra suelta dificultaban la marcha. El camino oscilaba entre breves tramos con un asfalto muy arruinado y lleno de pozos, con segmentos donde había solo tierra, y los que más abundaban eran los interminables kilómetros donde solo había un ripio que desafiaba el equilibrio giroscópico de nuestras bicis cargadas. Cerca del mediodía, cuando el sol estaba en su apogeo, notamos una pinchadura en mi rueda trasera. El desafío era no solo repararla sin morir deshidratados en el intento, sino encontrar en ese camino olvidado un mínimo de sombra para poder llevar a cabo la tarea. Vimos un pequeño desvío en el camino donde se alcanzaba a divisar un árbol a unos 150 metros. Llevamos las bicis ahí y nos dispusimos a cambiar la cámara. Ahí descubrimos que muchos de los árboles que habíamos visto a lo largo del camino tenían unas ramitas que terminaban oportunamente en espinas. La mayoría de los árboles donde habíamos estado descansando las bicicletas habían sido de este tipo, así que supongo que en cierta medida habíamos tenido suerte de no haber pinchado más seguido. A esta altura, un par de horas después de nuestro inicio cargado de botellas con agua y un par congeladas, ya solo quedaba agua natural en la que había sido hielo un par de horas atrás y agua como para tomar mate la que había salido a temperatura ambiente. El calor de la frontera Tucumán-Salta se hacía respetar. No pudimos confirmar exactamente cuánto, pero calculamos que rondaría los 39 grados centígrados. Luego de terminar con las reparaciones seguimos camino a marcha lenta pero constante. Nos cruzamos con una chica que estaba con la moto parada en la mitad del camino y nos detuvimos a ver si necesitaba algo. Me ofrecí intentar arrancar la moto con mis extensos conocimientos de mecánica de moto. Afortunadamente para todos los involucrados en la situación, a la primera patada arrancó y ella pudo seguir su camino y nosotros el nuestro. Finalmente, tras muchas paradas y varios momentos que nos sentimos quebrados tanto físicamente como en nuestra voluntad de seguir, cruzamos a un hombre que nos dijo que a solo 1 kilómetro estaba el río del Tala y que a 3 kilómetros más el pueblo. Hicimos una parada en dicho río para meternos y bajar varios grados la temperatura corporal. Compartimos el agua con algunos lugareños, pero no intercambiamos palabras. Luego de haber recargado mínimamente nuestra voluntad para seguir, arrancamos a terminar el último tramo que nos restaba para lograr la distancia diaria. El Tala, el primer pueblo de Salta que pisábamos, resultó ser bastante chico y mantenía el mismo calor abrasador que habíamos sufrido en el camino hacia ahí. Descansamos en una plaza, bajo la sombra intermitente de árboles poco frondosos. En plena siesta todo parecía cerrado como un pueblo fantasma. Conseguí una heladería donde encontramos recompensa por el esfuerzo y por el calor extremo que padecimos. Momentos después, cuando el sol proponía una tregua con unas nubes tenues, me acerqué a una comisaría para preguntar dónde podíamos armar la carpa para pasar la noche. El policía nos recomendó un complejo polideportivo que estaba a unas pocas calles de ahí. La combinación de las palabras complejo y polideportivo parecía satisfacer nuestras necesidades de techo, ducha y baños. Inmensa fue nuestra decepción cuando vimos que el centro, aunque muy espacioso, parecía cerrado y totalmente abandonado. Indagamos un poco con unos vecinos de la zona que nos dijeron que, por el tema de las elecciones, estaba cerrado hace tiempo. Nos dijeron, sin embargo, que había alguien que venía por las noches a encender las luces del complejo y que podríamos preguntarle a él. Nos compramos un jugo y unos snacks y nos sentamos a esperar al fulano que nunca llegó. Viendo que se hacía de noche y nadie llegaba, armamos la carpa en una parte con algo de pasto y cerca de una canilla y nos fuimos a comprar la cena. Nos habíamos puesto a cenar cuando se acercó un lugareño a decirnos que donde habíamos armado la carpa era una zona que se inundaba, y con una inmensa tormenta que se avecinaba en el horizonte era mejor que armásemos la carpa en otro lugar. Sugirió un predio que parecían ser unos baños a medio construir. Trasladamos la carpa ahí, lo que nos permitió sacarle el sobretecho y dormir algo más frescos. Esa noche nos acompañaron un gatito y 2 perritas callejeras a las que equivocadamente decidimos alimentar con un paté. La mañana siguiente, cuando nos disponíamos a seguir viaje, nos cruzamos con el encargado del complejo que nos dijo que de haber sabido que estábamos ahí, nos hubiese abierto una suerte de hospedaje municipal que estaba al lado. Salimos rumbo a Rosario de la Frontera y las 2 perritas que habían pasado la noche custodiando la carpa salieron detrás nuestro.
Hicimos muchos intentos de ahuyentarla para que desistieran de seguirnos, hasta que finalmente creímos haberlo logrado. Tiempo más tarde, cuando íbamos unos 20 kilómetros de camino, de los 45 totales que separaban a un pueblo de otro, hicimos una parada para tomar mates y comer algo. Ahí pudimos ver que las perritas nos habían seguido hasta ahí, manteniendo siempre una distancia considerable para que no las viéramos. Nos encontramos con el dilema de que no podíamos echarlas y dejarlas a mitad de camino, así que aunque nos pesara, teníamos que dejarlas que nos acompañaran al próximo pueblo. Seguimos la parte del camino que nos faltaba y esta vez el clima ayudó y estuvo nublado todo el trayecto. Cuando íbamos llegando a destino, una violenta jauría de perros salió a nuestro encuentro, ahuyentando a una de las perritas, la más pequeña y miedosa. La otra, algo más grande y muy segura, no se dejó amedrentar por los embistes de los perros, y fue así que llegó hasta el hostal, donde nos íbamos a quedar a la par nuestra. En el hostal nos dejaron que se quede en el pasillo afuera de la habitación, y así estuvo los 2 días que permanecimos ahí. Le compramos un poco de alimento y le dimos agua, ya que nos había acompañado 45 kilómetros. Rosario de la Frontera era ya una ciudad, tenía más movimiento y la gente era un poco más indiferente a nuestras bicis cargadas. Aprovechamos la estadía de un par de días para llevar las bicicletas a un service básico. Le ajustaron los rayos antes de que se fueran a cortar, le cargaron líquido antipinchaduras a las cámaras y le hicieron un ajuste a los cambios de agua. La noche antes de partir, fuimos a una peña que empezaba supuestamente a las 22 horas con cantantes locales y cerca de las 0 horas iba una cantante de Buenos Aires. Las peñas folclóricas son muy populares, así que decidimos aprovechar la oportunidad para ir a una. Llegamos puntuales a las 22 y nos encontramos, no solo que éramos los primeros, sino que la gente demoró varias horas en empezar a llegar. Pedimos empanadas salteña y una cerveza norte para hacer tiempo. Cenamos mientras hacíamos un esfuerzo para mantenernos despiertos. La rutina de despertarnos antes que amanezca y dormirnos temprano nos estaba pasando factura. Nos fuimos cerca de la 1 de la mañana cuando recién empezaban los cantantes locales. A la mañana siguiente armamos las bicis con las alforjas, cargamos agua para el mate, nos despedimos con mucho dolor en el alma de la perrita. Blanca la habíamos apodado. Se la encomendamos a la gente del hostal por lo menos hasta que hubiéramos hecho varios kilómetros para que no nos pudiera seguir y salimos rumbo a Metán. La primera hora de pedaleada transcurrió en silencio. Ambos sentíamos que nuestro intento por ser buenos con unas perras de las calles nos había salido bastante mal. Y aunque nos convenciéramos que en el Tala estaban en la calle y que en Rosario de la Frontera los perros callejeros estaban bien cuidados porque la gente le daba de comer a diario, como nos contó una enfermera que nos cruzamos el primer día, no podíamos dejar de sentir que habíamos abandonado a una amiga fiel que jamás nos hubiese dejado a nosotros. Aprendimos de la peor manera que a veces es mejor ser indiferente con los perros de la calle si no podés llevarlos con vos. Hicimos unos cuantos kilómetros y paramos a desayunar en una YPF mates con galletitas. Después seguimos camino a rumbo a Metán. Más allá del cansancio, el trayecto transcurrió sin grandes sobresaltos. Llegamos cerca del mediodía a un parador donde pensábamos hacer un almuerzo rápido con las cosas que llevábamos en las alforjas, pero un menú de pollo con ensalada rusa a un precio accesible nos terminó convenciendo. Aprovechamos el wifi de la estación para subir las primeras fotos del viaje mientras Agus hablaba con un cicloturista medio retirado que le dio un par de consejos sobre el norte y le recomendó también un camping municipal no muy lejos de donde estábamos almorzando. El camping municipal estaba en muy buenas condiciones y contaba con una pileta enorme que tristemente no estaba habilitada todavía. Paramos ahí, descubrí que mi calentador combustible no funcionaba con alcohol de quemar solo, pero lejos de dejarme derrotar, terminé de cocinar unos fideos con salsa que había empezado con algo de leña que junté en el camping. En el camping conocimos a Miriam, que nos dio hielo y nos contó de lugares para conocer más al norte. Nos dio su número de celular y nos dijo que si llegábamos a necesitar ayuda, donde fuera, que la contactásemos. Nos regaló bendiciones y buenos augurios para nuestra locura linda. A la mañana siguiente salimos rumbo a Lumbrera, al que no demoramos en llegar haciendo una sola parada en el camino. El sol era muy intenso y al primer reparo que encontramos nos dispusimos a descansar. Cuando tomé un poco de coraje, salí bajo el sol en búsqueda de un almacén donde comprar comida. Compré fiambres para armar unos sándwiches que luego, haciendo cuenta de lo gastado, noté que costaban más que empanadas hechas. Aprendí de ese error para no volver a cometerlo. Algo más recuperados luego del almuerzo caro y poco nutritivo, nos pusimos a hablar con unos nenes que miraban intensamente nuestras bicis.
Le respondimos preguntas sobre el viaje y las bicicletas y le preguntamos si había algún arroyo o río para poder refrescarnos un poco. Ellos nos indicaron uno que quedaba a poco más de 1 kilómetro. Con cierta inocente alegría fuimos rumbo al río y descubrimos que este no era como otros ríos / arroyos que nos habíamos cruzado antes, que son apenas el cauce vacío y seco. Este río tenía un buen caudal y hasta tenía apariencia de peligroso por la evidente fuerza de su corriente. Sin embargo, lo único que capturó nuestra atención fueron los jejenes que infestaban el lugar. En menos de 10 minutos cientos de molestas picaduras trazaban nuestras piernas y el off que nos habíamos aplicado prudentemente antes parecía no surtir ningún efecto. Nos mojamos brevemente las piernas y la cabeza cuando se nos acercó un chico de unos 16 años en moto con una gorra que nos miraba sin decir nada. Habiendo vivido en Rosario por muchos años, me preparé para el intento de asalto que consideraba inminente. El joven tomó la iniciativa e inició una conversación. Luego de un par de preguntas me di cuenta que no tenía intención de atacarnos y, minutos más tarde, llegaron algunos amigos y amigas de él para meterse en el río. De todas maneras, los jejenes y la tensión de la situación vivida fue suficiente para que emprendiésemos la retirada. De vuelta en el centro del pueblo hablamos con otros 2 chicos, parecían ser los únicos que se percataban de nuestra presencia, quienes nos recomendaron que fuésemos al destacamento policial, ya que ellos nos iban a prestar un lugar para acampar. Compramos provisiones para pasar la noche y nos fuimos al destacamento a pedir alojamiento. Los policías junto con los niños fueron el punto bueno de este pueblo, que luego nos enteraríamos que es conocido entre los lugareños como la capital del mosquito. Los policías nos dejaron acampar y nos ofrecieron el uso del baño, así como agua fría o caliente en caso de necesitar. La mañana siguiente, cuando fui a pedirles agua para el mate, también me regalaron una botella de agua congelada para el camino.